La tregua entre Estados Unidos e Irán duró poco, demasiado poco. La guerra no estaba terminando, solo entraba en una fase distinta y quizá más peligrosa. Ya no es solo un conflicto regional, es una guerra que cambia el equilibrio global e impacta nuestra vida cotidiana, sí, aunque estemos del otro lado del mundo. Detrás de los intentos de contención diplomática quedaron sin resolver las variables críticas de siempre. La expansión del programa nuclear iraní, el arsenal de misiles balísticos, la creciente influencia de China en la región y la seguridad del flujo de petróleo. Nada de eso se ha solucionado de fondo. Para entender la magnitud hay que entender cómo opera Irán. Es como un centro neurálgico con muchos brazos ejecutores. Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, Hamas en Gaza y otras milicias en Irak. Son grupos armados que operan para atacar sin comprometer directamente al régimen de Irán. Sin embargo, el equilibrio histórico se está erosionando. Los eventos iniciados el 7 de octubre iniciaron una respuesta en cadena. Israel golpeó severamente la infraestructura de Hamas y está escalando sus operaciones contra Hezbollah, mientras que el régimen de Assad en Siria enfrenta una fragilidad interna sin precedentes a causa del aislamiento. Ahora, la presión se traslada cada vez más hacia el centro de ese sistema, Irán. Esto eleva el riesgo de un error de cálculo que derive en una escalada directa. Y finalmente, el factor que nos toca a todos, el petróleo. En esta nueva fase, el control de las rutas marítimas y la producción no solo son cuestiones de economía, son proyectiles políticos. Si la cabeza del pulpo se siente acorralada, el precio del petróleo será su principal mecanismo de extorsión global, porque por el estrecho de Hormuz pasa alrededor del 20% del petróleo del mundo. Y ya lo estamos viendo con la suba del precio del combustible, sube también el costo de transportación de muchos productos básicos, incluidos los alimentos. Y así se desata un proceso de inflación global. ¿Te das cuenta por qué te afecta aunque estés del otro lado del planeta? Soy Gabriel Bauduco y esto es Contracorriente. Gabriel Ventas Gale es un periodista y analista geopolítico que ha dedicado su vida entera a entender los conflictos en Medio Oriente, pero sobre todo, además, se ha dedicado a explicar de qué manera los grupos islamistas se han infiltrado en América Latina, cómo repercute esto y cómo debemos poner la lupa sobre este asunto que aparentemente no tenemos sobre la mesa. Gabriel, gracias por la conversación. Un gusto. Tú has hablado de Irán como un estado colonizador. Aquí hay dos grupos que juegan un papel fundamental. Por un lado Hezbollah y por el otro lado los hutíes, que parecen resignar sus propios intereses en pos de cumplir los deseos de la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Puedes contarnos cómo funciona esto? Sé que es un poco una clase, pero es necesario en este lugar de la historia. Gabriel, ¿alguna vez te han pagado $1.000 millones? Lamento comunicarte que no. Bueno, a Hezbollah sí. Entonces, cuando te pagan esa cantidad de dinero, hay cosas que tú haces. En el caso de Hezbollah también lo hace por ideología. La estrategia de Irán se basa en la premisa que, como ellos son el 15% del Islam, se ven superados y siempre humillados por la mayoría sunita. Entonces, para poder sobrevivir, el régimen desarrolló una estrategia, que es la estrategia del pulpo. Ellos son la cabeza del pulpo y tienen brazos ejecutores, a los cuales nutre de armas, entrena, financia, y esos brazos van desde los hutíes en Yemen, Hezbollah, Assad también en un momento, y también de alguna manera Hamas, por más que Hamas es un grupo sunita, también era una especie de aliado de Irán. La ventaja de todo esto era que Irán podía decir lo siguiente: tú, Hezbollah, ejecuta una acción bélica, así yo no pago el precio de lo que tú provocas. Entonces era muy fácil esa estrategia. Lo que pasa es que el 7 de octubre
desbarató todo, porque la respuesta de Israel fue atacar a Hamas, después a Hezbollah, después cayó Assad y ahora están por la cabeza, van por la cabeza del pulpo. Esta estrategia fracasó. Eh, y bueno, ahora lo que resta saber es si el pulpo va a sobrevivir sin sus brazos. Bueno, es un escenario difícil de predecir todavía, pero te preguntaba sobre todo esto porque hace tiempo cuando hablábamos de Irán en el programa y hablábamos de ejércitos privados, la gente nos decía, algunos comentarios en redes sociales nos decían, bueno, ¿cuáles son estos ejércitos? Por eso te pedía justamente esta aclaración que me parece funciona muy bien para entender la estructura de mercenarios, por un lado, pero también la estructura descentralizada, ¿no? Exacto. Ahora, vamos a hacer un resumen para nuestra audiencia. Hezbollah actúa desde el Líbano. Tiene mucha Ujú, influencia en América Latina y fue fundada en el año 82. Es un grupo ujú. chiita. Los hutíes actúan desde el Yemen. Son un grupo que solamente actúa en el Yemen y dentro del Yemen son minoritarios. Pero se transformaron en una banda armada que bloquean estrechos marítimos. Hamas es un grupo fundado en el 88 que es sunita, pero que es aliado de dos países que promueven el terrorismo, Irán y también Qatar. Y después hay un grupo de milicias chiitas que actúan desde Irak. Todo eso es el entramado de Irán que tiene mucha fuerza en América Latina, porque en América Latina no solamente promueven el Islam chiita, sino también están metidos profundamente en el tráfico de drogas y en el lavado de dinero. Tras tus menciones de las operaciones en América Latina, es justo recalar un poco ahí. Nosotros ya hemos explicado varias veces aquí en el programa las operaciones de Hezbollah en la Triple Frontera, por ejemplo, Brasil, Paraguay y Argentina. Pero hay un hecho sobre el que quisiera poner un poco la lupa, que es la expulsión del diplomático iraní de Argentina durante el gobierno de Javier Milei. ¿Crees que esto asusa, acelera, empodera la posibilidad de un tercer atentado? Para quienes no, nos miran y no lo saben, Argentina ya sufrió dos atentados terroristas hace algunas décadas e Irán era claramente uno de los actores principales. ¿Crees que esto es de alguna manera un poco como de echarle gasolina al fuego? Mira, en teoría sí. Lo que pasa es que hay que entender algunas cosas. Primero que cuando Irán no puede enfrentar a Israel, Estados Unidos, actúa donde puede y donde está convencido que no lo van a juzgar. Si tú hiciste un atentado en el 92, un atentado en el 94, tú te puedes llegar a convencer que Argentina es un país en donde la impunidad gobierna. Entonces, ese es primer punto. Segundo punto es que Irán tiene una forma de actuar que se llama atentado la repisa. Te planifican todo el atentado, te lo guardan bajo tierra y cuando ven la oportunidad de hacerlo, lo ejecutan. Y por último, ¿dónde va a actuar Irán? ¿O dónde le gustaría actuar? Le gustaría, para que ver si tienen la capacidad para poder ejecutarlo. Bueno, va a actuar en un país que sus acciones llamen mucho la atención. Porque, ¿acaso va a actuar en Colombia? Si Colombia es considerada hoy una aliada de Irán, ¿va a actuar en la Chile de Gabriel Boric? Por supuesto que no. ¿Va a actuar en Brasil, donde Lula da Silva simpatiza con los yihadistas? No, va a actuar en un país que sea contrario a su ideología y que además haga mucho ruido mediático. Entonces, si ponemos nombres, ¿dónde podría ser un objetivo atractivo para Hezbollah o para Irán? Y me imagino Panamá, el canal de Panamá, me imagino Costa Rica, me imagino Paraguay, que tiene un gobierno muy prooccidental, y me imagino también Argentina, porque en el caso de Argentina también tiene un presidente vociferante. ¿Cómo debe, cómo puede uno de los gobiernos latinoamericanos? Tú hablas de la diferencia del Islam político y de la fe musulmana, digamos. ¿Cómo pueden los gobiernos latinoamericanos distinguir entre una relación comercial legítima, permíteme usar la palabra, aunque suena un poco extraña en un caso como el gobierno de Irán, y una incursión ideológica? La diferencia se llama dawa, y dawa es hacer proselitismo o acción social. Y la pregunta es, ¿quién paga esa dawa? Dawa se traduce como, por ejemplo, centros comunitarios, mezquitas, escuelas gratis, todo tipo de servicios que la comunidad musulmana da a los no musulmanes o a los musulmanes. La pregunta es, ¿quién paga esa dawa?
y qué es lo que dicen adentro de las escuelas. Porque si lo que dicen adentro de las escuelas es que todos los seres humanos somos iguales ante el creador, es una cosa. Pero si lo que dicen es que el judío o el cristiano es un dhimmi que puede vivir bajo el Islam, es algo completamente diferente. Si lo que dicen es que toda la cultura occidental de Argentina, México, Panamá es jahiliya, o sea, infección de Occidente, es distinto. Y los países que promueven las visiones más radicales de este Islam hoy son, por supuesto, Irán, en el pasado de la Arabia Saudita, pero hoy son Qatar y Turquía. Entonces son dos países que fomentan el radicalismo islámico y que encima se han dignado a abrir cadenas de televisión en español. Entonces Irán tiene Hispan TV, Turquía tiene TRT y Al Jazeera tiene AJ+, que es la manifestación de Qatar, pero en español. Tú ves una caída del régimen iraní en un mediano plazo. Y cuando hablo de régimen, digo para que quede claro, porque luego aparece gente defendiendo solo por estar en contra de Estados Unidos aparece defendiendo regímenes totalitarios y brutales como el iraní, que ha matado a miles y miles de personas durante las protestas. ¿Cómo crees que puede desarmarse este régimen? Cayendo por impotencia para poder gobernar y por oposición dentro de su propia población. La población iraní mayoritariamente no apoya el régimen. Y Irán viene arrastrando problemas muy graves, muy graves. Tráfico de órganos, utilización, explotación de drogas, o sea, un consumo de drogas terrible, falta de agua, crisis económica. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando todas las balas dejen de zumbar? ¿Acaso el régimen va a estar mejor? Creo que va a estar mucho peor y por lo tanto, para mí el régimen está condenado. Es el analista político Gabriel Ventasgal. Gabriel, gracias como siempre por la conversación. Un abrazo, gracias a ti. Fausto Pretelín tiene décadas analizando los conflictos globales, la manera en la que esto nos afectan, aunque parezcamos estar del otro lado del mundo, y la forma en la que esto va a repercutir en nuestra vida cotidiana es el tema de hoy. El conflicto en Medio Oriente, que de alguna manera parece haberse salido de control, es lo que nos ataña. Fausto, muchísimas gracias por esta conversación y por tu tarea de analista internacional que siempre nos ayuda a dilucidar este asunto. Es un gusto saludarte, Gabriel, como siempre. Gracias por invitarme. El control de los precios del petróleo se ha vuelto un arma en el conflicto en Medio Oriente. ¿Cómo debemos entenderlo cuando esto está en manos de fanáticos religiosos? Sí, pues mira, en algunas ocasiones ya se pensaba que la época de las energías alternativas a los fósiles, al petróleo, pues estaba caminando muy rápido, ¿no? Particularmente en China, el gran productor de paneles solares. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que todavía el mundo interconectado, muy globalizado, depende en términos logísticos y depende de su vida, de nuestras operaciones y logística del petróleo, que sí está trastocando de manera inmediata el precio del petróleo, el precio de la gasolina, el ataque y la invasión de Rusia a Ucrania, que a todo el mundo impactó. Hubo un componente de la inflación, inclusive en términos macroeconómicos se le llamaba la inflación Putin, que fue provocada por el presidente ruso en esta obcecada intención de quedarse con un país como Ucrania. 4 años después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, la guerra sigue afectando gravemente las economías de ambos bandos. Rusia enfrenta estancamiento, inflación y deterioro de la calidad de vida. Ucrania, una devastación masiva de su infraestructura y enormes pérdidas económicas que complican una recuperación. En ese sentido, si regresamos al epicentro de Irán, creo que con mayor claridad el estrecho de Hormuz iba a estar estrangulado por los iraníes y como tú mencionas, esta visión teológica radical en donde pues el conflicto de la guerra escala en gran medida y vemos a países como Japón y Corea que dependen el 90% o quizás un poco más del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, que no es poca cosa. Estarían ya pensando en comprar el petróleo a Rusia o inclusive a Estados Unidos, pero Rusia tenía sanciones, Estados Unidos se las quita y es uno de los grandes ganones de esta crisis.
Lo que acabas de poner sobre la mesa es una cosa que en principio suena un poco descabellada para algunos, pero déjame planteártelo así. La inflación como una herramienta de desestabilización global. Hablamos de los hutíes en el Mar Rojo y entendemos que estos procesos inflacionarios están afectando muchísimo más a Occidente que a los países de Oriente. Aunque tú lo pones muy sobre la mesa y muy claramente la dependencia del petróleo. ¿Es esto esta disparada inflacionaria un elemento más de la guerra? ¿Estamos en una guerra de dimensiones distintas? Sin lugar a duda, Gabriel, yo creo que la intención de los iraníes es precisamente generar caos a nivel macroeconómico, a nivel global. Forma parte quizás de sus escudos de defensa, forma parte quizás de la estrategia que ellos tienen, que son guerras asimétricas, que no tienen la capacidad de defensa, por ejemplo, aérea contra los misiles de Israel y Estados Unidos, pero sí tienen una riqueza que es el petróleo y tienen una riqueza logística que es el estrecho de Hormuz, por lo que tú mencionaste al inicio, pasa el 20% del petróleo en todo el mundo. Entonces, al estar muy globalizados, hombro con hombro, yo siempre digo que el planeta Tierra ha empequeñecido de tamaño, económicamente estamos hombro con hombro dependiendo en muchas ocasiones de varios países, pues lógicamente iba a mimetizar, es un efecto mimético que impacta a todo el mundo. En eso queda claro que los ciudadanos en Estados Unidos, por ejemplo, piensan en cómo responder en términos electorales al presidente Donald Trump. Pero en Europa, por ejemplo, en Lituania ya están dosificando la entrega de gasolina a la sociedad, al consumidor privado. ¿Eso qué significa? Que están esperando un verano complicado, un verano en donde quizás en las oficinas públicas y privadas el aire acondicionado va a tener que disminuir de grados, va a subir de grados porque va a hacer mucho calor, pero ya no va a haber tanto dinero para poder pagar el gas y que de alguna manera les sirva para bajar la temperatura de un invierno muy caluroso, de un verano muy caluroso. Hay un punto extra que a veces cuesta comprender. En este programa hemos intentado explicarlo siempre cómo todo está más entrelazado de lo que parece. Pero si tomamos a Irán como un proxy de estados más grandes y más poderosos, como Rusia, como China, y el enfrentamiento que tienen en muchos sentidos con los países de las democracias occidentales, ¿les sirve a Teherán convertirse en una herramienta de sus aliados más poderosos? ¿A cambio de qué? Mira, Irán en los últimos 100 años ha vivido prácticamente en dictaduras, en regímenes totalitarios y en regímenes opresivos. La corrupción en la época del Shah, el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, pues era de alguna manera, tenía una policía que torturaba. La corrupción era tal que, bueno, mandaba a traer comida de París, del Maxims de París, del restaurante. Es decir, las élites han vivido han vivido muy bien y han saqueado al país. Cuando llegan los ayatolas allá en Irán, pues no cambia el panorama, sigue siendo una república islámica muy radical ahora. A diferencia de Shah, que era amigo de Estados Unidos, ahora es enemigo de Israel, por supuesto. Cuando en la década de los 50 Irán e Israel no tenían necesariamente una mala relación, pero la situación ha cambiado radicalmente en el 79, cuando llegan los ayatolas, y a partir de ahí dependen mucho, Gabriel, de la economía de China particularmente. China sostiene en términos de compra de petróleo a Irán, ¿no? Le compra más del 50% de lo que produce. Eso significa que tiene una dependencia política y comercial. Entonces, para China se convierte en este caso la guerra en un elemento también peligroso, por supuesto. En términos políticos, Xi Jinping dice, bueno, yo soy el que genera paz en el mundo en este momento, queremos mesas de paz, pero pues la situación se le puede salir de la mano. Entonces, creo que ese es un factor más, una variable de contención para el propio Irán, que China de alguna manera trate de pararlo en esta escalada que hemos visto en las últimas semanas. ¿De qué manera, para posicionarnos en un lugar que nos permita dimensionar dónde estamos parados, de qué manera nos afectará a América? Quienes estamos en este continente, ¿cómo veremos afectada nuestra cotidianeidad si este conflicto se prolonga tal y como parece? Mira, primero lo que hemos platicado, es decir, la inflación se mete a nuestros bolsillos,
La clase media es muy perjudicada por la inflación, particularmente. Ya no digamos la clase con pocos y bajos recursos económicos que vive al día. El dinero se evapora particularmente. En lugar de tener 10 billetes, ya tenemos 9, pero cuesta 11 en el supermercado comprar las cosas y eso, bueno, abre la brecha entre la gente Todavía que ya falta, no perdón que puede. te interrumpa en esto, pero todavía falta el blanqueamiento de parte de los gobiernos de que esto está pasando, porque seguimos viendo cifras públicas que hablan, no sé, por ejemplo, en México, que rondan el 4%, en Estados Unidos más o menos igual, y muchos otros países que se niegan a hablar de la inflación como un fenómeno con el que el ciudadano común se topa en el supermercado todos los días. Sí, por supuesto, pero está presente y eso ningún discurso, ninguna retórica puede contener la inflación. ¿Por qué? Porque es un crecimiento acelerado de los precios de la canasta básica y no responde o no hay una respuesta por parte de un incremento en el sueldo, en los salarios. Eso es totalmente explosivo. El precio de la gasolina es un insumo, ¿verdad?, que afecta a todos los otros servicios y productos que compramos y hay un retraso de unos 2 o 3 meses. Entonces, este precio alto de la gasolina que estamos ahorita pagando se va a reflejar en los otros productos quizá para el verano. Entonces hay que estar preparados para esto. Bueno, importante porque ya no falta mucho, estamos en pleno abril. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente ahora mismo y hasta cuándo se pronostica que esto pueda seguir? En la historia, ¿verdad?, cuando existe una guerra, el precio del petróleo siempre tiende a subir y cuando la guerra termina el precio baja. Pero aun cuando el precio del petróleo baja, no quiere decir que el precio de todos los productos van a bajar de forma inmediata. Entonces, uno tiene que estar preparado para que en el 2026 tengamos ese espacio en nuestro presupuesto mensual para poder cubrir esta alta inflación que estamos viendo. Segundo, Gabriel, yo diría que también un posible cambio de régimen, es decir, un cambio de orden mundial, a eso me refiero. Estados Unidos y la Unión Europea tienen muchas rencillas en este momento, la OTAN, ¿qué va a pasar con la OTAN? Es decir, en términos políticos y geopolíticos, esto puede cambiar y el mundo también puede cambiar en ese sentido. Los aliados de Estados Unidos pueden estar cambiando. Entonces, los impactos de esta guerra es prácticamente a nivel global. Claro que hay ganadores, claro que Rusia está ganando porque ya no tiene sanciones por parte de Estados Unidos para vender petróleo, está aprovechando el incremento del precio del barril, ¿no? Que antes del 28 de febrero pues estaba por debajo de los 70, 60 y tantos dólares y ahora está a veces hasta por arriba de los $100, $120. Y hay quien habla de llegar al 150, ¿no? Y los iraníes apuestan a que llegue a $200. Entonces, por eso decía hace unos momentos que Irán apuesta por el caos global para que la gente también reaccione y se enoje con los factores que están provocando esta guerra, es decir, con Estados Unidos e Israel. Entonces, inevitablemente estamos globalizados, inevitablemente vamos a sufrir las externalidades de esta guerra. La última, y con un poco de, o con un mucho de apreciación personal, tiene que ver con otra de las realidades a las que nos enfrenta esta guerra. Y una cosa son las entidades internacionales con un brazo armado como la OTAN, pero otras son las entidades internacionales, las fundadas después de las guerras mundiales, como es la ONU, y parece que no tienen dientes, es decir, parece que no sirven para mucho más que para hacer declaraciones que no impactan en la cotidianeidad y que son incapaces de detener una guerra. Sí, Gabriel, mira, lo dices bien. La ONU es el reflejo del mundo. La ONU también es el reflejo de 5 grandes que forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. De esos 5, China, Rusia y Estados Unidos prácticamente colapsan el Consejo de Seguridad, es decir, vetan resoluciones que perjudican a algunos de los 3, ¿no? En cierto sentido, Estados Unidos y Rusia siempre han estado cara a cara. Después de la Guerra Fría, pues siempre están votando en contra uno con el otro. Entonces, a partir de ese colapso, prácticamente la ONU no tiene dientes. Fuera del Consejo de Seguridad no tiene dientes. Y es muy preocupante porque un organismo multilateral, supranacional o metaconstitucional es como el árbitro. Si nos quedamos sin un árbitro, eso significa que los jugadores pueden hacer trampas, meter navajas, darle navajazos, golpear a los contrarios. En lugar de 11 juegan 12 jugadores. Las trampas están ahí,
vemos con preocupación que la ONU ya se está quedando afónica precisamente porque no tiene dientes y sobre todo porque los 5 grandes que te acabo de mencionar, bueno, Reino Unido y Francia no necesariamente están vetando las resoluciones, pero los otros 3 prácticamente sí se están vetando y eso es una mala noticia para el mundo. Eso habla del cambio del orden mundial, el orden establecido que por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial nos dio esas instituciones importantes para darle certidumbre y paz al mundo, pues hoy en día están en vilo con graves crisis de credibilidad. La última casi como chisme. ¿Crees que la próxima vez que te llame antes de fin de año será para hablar de la reconfiguración del tablero geopolítico americano después de una Cuba libre? Es muy probable que sí, porque ve Donald Trump que en América Latina las cosas no están tan complejas desde el punto de vista como lo está haciendo en Irán, ¿no? Es decir, son dos escenarios distintos. En América Latina, pues hay 3 dictaduras que ya estarían por caer o deberían de caer. La de venezolana, esperemos que pronto haya elecciones, por supuesto. Y cubana, pues bueno, ese es el sueño de Marco Rubio, y Marco Rubio tiene una agenda, inclusive yo diría que hasta distinta a la de Donald Trump. Entonces, ojalá que Marco Rubio le vaya bien, porque si le va bien a él, significa que al régimen dictatorial de Cuba le irá mal. Es el brillante analista internacional Fausto Pretelín. Fausto, como siempre, muchas gracias por la claridad y por la conversación. Gracias, Gabriel. Un saludo y gracias por invitarme. Quiero contarles que el Adam Smith Center for Economic Freedom ha lanzado la 14ª edición de la revista Agenda, un espacio dedicado a diseccionar el liderazgo global, la gobernanza y la libertad económica en todo el mundo. En esta entrega, el análisis se centra en una tesis específica: la recuperación de Venezuela no es solamente un reto local, sino el primer paso de una tarea muy ambiciosa que es redibujar el mapa geopolítico y las alianzas internacionales en esta región. A lo largo de sus páginas, la revista explora cómo este proceso podría redefinir la estabilidad y el equilibrio de poder en América. Pero el recorrido no se detiene ahí. En esta edición también se invita al lector a analizar Europa, Polonia y Croacia específicamente como modelos emergentes de libertad, y pasar luego al Caribe y Centroamérica, donde se examinan las señales de una posible transición política en Cuba y en Venezuela, esperemos que muy pronto. Y también se introduce el concepto de democracia 2.0 ante la posible caída de regímenes autoritarios en América Latina, cerrando así la edición con un análisis sobre cómo esta etapa global está impactando directamente en la política interna de Estados Unidos. Agenda es un espacio, un punto de encuentro esencial donde líderes políticos, académicos y analistas de ambos lados del Atlántico debaten sobre el futuro de la libertad económica. Dicho esto, me despido de ustedes porque esto fue todo por hoy. Soy Gabriel Bauducco. Nos vemos la próxima.